Mucho gusto, mi nombre es Carlos Alberto Pérez Torres, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la UNAD, curso del tercer semestre. Voy a hacer una explicación de un ejercicio de física general de fuerzas y movimiento. El ejercicio consta en lo siguiente: en ingresar en un simulador de laboratorio virtual, el cual tiene tres herramientas: introducción, fricción y gráficas de fuerza. Bueno, en la introducción dice que debemos describir los siguientes valores: ángulo de 30 grados, posición del objeto de menos 6 metros, fuerza aplicada de 800 newtons. En fricción debemos describir los siguientes valores: ángulo de 30 grados, posición del objeto de menos 6 metros, coeficiente estático 0,2 y coeficiente cinético 0,3, fuerza aplicada 400 newtons. En gráficas de fuerza, ángulo de 30 grados, posición del objeto de menos 6 metros, fuerza aplicada de 500 newtons a 800 newtons. Para resolver las siguientes preguntas. La primera es que en el diagrama de cuerpo libre, al mostrarlo, ¿qué hace que las flechas cambien de longitud y dirección? La siguiente pregunta es: en la sección de fricción de hielo y de madera, ¿qué cambia al empujar el archivador hacia adelante y hacia atrás? Si en la siguiente pregunta, si modifica el ángulo de rampa, ¿cómo cambia la longitud y dirección de flechas en el diagrama de cuerpo libre? Bueno, entonces vamos a ver en el simulador a ver cuáles valores nos arrojan. Bueno, estando ya en el simulador, en la primera herramienta, que es introducción, describimos los valores: la posición de menos 6 metros, el ángulo de 30 y 800 newtons. Entonces, al ejercer el movimiento, nos podemos dar de cuenta en el archivador. Nos podemos dar de cuenta que la flecha de neta es diferente a la de aplicada, y que la aplicada es directa hacia adelante. La neta puede cambiar de sentido porque significa que es cuando el cuerpo está en velocidad constante o está en reposo. Y la velocidad de fricción es la fuerza o el peso que se siente al ejercer la aplicación de la masa, al aplicar a la masa. Entonces vamos a ver el movimiento. Bueno, en el diagrama de cuerpo libre observamos que en la inclinación de un ángulo de rampa, la fuerza de Newton cambia del eje Y al eje X, y la fuerza aplicada del eje X al eje Y, y la fuerza gravedad no cambia, y la fuerza neta, la longitud de la flecha sigue siendo la misma. Bueno, en la elección del hielo podemos observar que al ejercer los 800 newtons, la flecha de fuerza neta y la
la flecha de fuerza aplicada son las mismas, pero no aparece la fuerza de fricción. Al ejercer el movimiento nos damos que se hace con una velocidad constante y mayor rapidez. Bueno, entonces en la herramienta de fricción podemos ver que en una fuerza aplicada de 400 newtons en un coeficiente estático de 0,2 y en un coeficiente cinético de 0,3, al ejercer el movimiento nos damos que es constante, pero es con menos velocidad de aceleración, ya que la anterior era de 800 newtons. Y en la fuerza neta, la longitud de la flecha es en sentido contrario. La que no cambia es la fuerza gravedad. Bueno, puede cambiar según el punto del plano. Puede pasar de positivo a negativo, pero no cambia la fuerza de gravedad. Bueno, en el de madera, podemos observar que en 400 newtons y en 0,2 de coeficiente estático y 0,3 de coeficiente cinético, al ejercer el movimiento nos arrojan los siguientes resultados. Nos arrojan que en un plano horizontal la flecha neta la flecha neta en un plano horizontal es mayor la longitud y en un plano inclinado es menor y es en sentido contrario, ya que porque la masa ejerce una fuerza en sentido contrario a la que al objeto que le impulsa. Bueno, entonces en gráfica de fuerza nos dicen que la fuerza aplicada es de 500 a 800 newtons. Entonces en 500 newtons nos damos de cuenta que la velocidad es constante, pero es menor a la de 800 newtons. Y la flecha de fuerza neta es menor la longitud. Y en la inclinación es en sentido contrario. Y la fuerza de Newton del ángulo central de Y pasa en sentido al ángulo del eje X. Bueno, en 600 nos damos de cuenta que
que al ejercer la fuerza en un plano inclinado no avanza. No avanza. Y la fuerza de Newton de neta no aparece. En 700 podemos darnos de cuenta que la longitud de la fuerza aplicada es mayor, pero no ejerce movimiento. Y en la de 800 nos damos que la velocidad de aceleración es constante y es mayor, y que la flecha de neta sí aparece, pero en una longitud menor. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.